Nos introducimos en el mundo de la psicología para conocer qué es la ansiedad y por eso hemos invitado a la licenciada en psicología Cecilia Román, que nos está acompañando. Gracias, Cecilia, por acercarte acá a nuestro programa de Activa Mujer. Y bueno, queríamos saber justamente qué es la ansiedad. Bueno, gracias por invitarme, Lorena. A ver, la ansiedad es un estado de ánimo, ¿sí? Es una emoción que tiene que ver con esto del sentirse inquieto, preocupado. Tiene que ver con una sensación de temor, de estar anticipándose y estar siempre ahí preguntando qué va a pasar, cómo va a terminar esto, cómo va a salir, etc. Es un estado normal y esto me gustaría que quede claro. Por otro lado, hablamos de angustia cuando hablamos de toda la parte física, de cómo se siente esto en el cuerpo. Entonces la angustia tiene que ver con las palpitaciones, sudoración, taquicardia, tener las manos frías. Hay dificultades para respirar, esto de respirar en suspiro, eso es angustia. Pero esto es normal. ¿Por qué? Porque evolutivamente estas sensaciones son las que han ido preparando a la especie o ayudándola para anticiparse a los peligros, ¿sí? Para cuando había que tener una reacción de lucha, de huida, ¿sí? Entonces le ayudaba a prepararse y protegerse. ¿Y cuáles son justamente los síntomas de una persona que tiene ansiedad o que por ahí puede derivar en algún otro trastorno? Bueno, empezamos a hablar de patología cuando esta ansiedad empieza a ser algo muy frecuente. Todo el tiempo la persona está preocupada, todo el tiempo teniendo estas sensaciones físicas, entonces es algo que empieza a ser muy frecuente y muy intenso. Y ahí sí ya nos estamos alejando de la salud, ahí sí estamos empezando a hablar de trastornos. Por ejemplo, uno de los trastornos más comunes, más frecuentes en la consulta actual es el tema de los ataques de pánico. El ataque de pánico tiene que ver con esta serie de síntomas que yo te mencionaba, que están magnificados y que aparte la persona empieza a sentir, por la intensidad de los mismos, empieza a pensar o a sentir que esto es como el preludio de un ataque cardíaco o que me voy a volver loco, estoy perdiendo el control, me voy a morir. Entonces se da todo esto con muchísima intensidad y termina siendo algo muy traumático. La persona se asusta muchísimo porque no sabe por qué el cuerpo y la mente de repente se le descontrolaron. Pueden ser en situaciones normales o cotidianas, no hace falta en situaciones a veces críticas que surjan. Claro, el tema es que los ataques de pánico, que en realidad se llaman crisis de angustia, aparecen de forma repentina, espontánea, sin que haya un estímulo, sin que haya un hecho que aparentemente lo desencadene. Entonces, la persona no puede entender cómo en el lapso de 15 minutos empezó a sentir todo esto y se queda o paralizada o en un estado de terror o con la necesidad de salir corriendo y llamar al médico, ir al hospital, ir a una clínica. ¿Y estos ataques cómo se tratan? ¿Qué debe hacer una persona que tiene ya estos síntomas? Bueno, cuando esto pasa, lo frecuente es que la persona empieza a preocuparse y entonces empieza a estar pendiente de si esto va a volver a ocurrir, con lo cual empiezan a haber cambios en la conducta, ya no salen solos o dejan de viajar en colectivos por miedo a que esto pase en el trayecto de un viaje, buscan un acompañante para ir a todos lados con esa persona. Entonces ya cuando se entra en este circuito de la ansiedad es muy difícil cortarlo, porque todos los intentos que hace esta persona por detener la ansiedad en realidad la terminan agrandando y se empieza a entrar en un círculo vicioso. Cecilia, contanos cuándo realmente hay que prestarle atención a estos síntomas para acudir a un profesional que nos ayude a superar estas crisis. Bien, bueno, mira, puede pasar que una persona tenga un ataque de pánico una sola vez y esto no se vuelva a repetir y que no haya generado mucho temor y la persona no se quede preocupada por esto. En ese caso, no haría falta la consulta. Ahora, cuando una vez que ya hubo una crisis de angustia y la persona empieza a preocuparse constantemente por si esto se va a volver a repetir, entonces empieza a hacer modificaciones y deja de salir a la calle, deja de ir a determinados lugares solo, siempre necesita la compañía de alguien, o no viaja porque tiene miedo a que en el transcurso del viaje le vuelva a ocurrir. Entonces ahí sí, ya es hora de hacer una consulta.
Porque lo que puede ocurrir, o lo que ocurre de hecho, es que se vuelve cada vez más limitante esto. Claro. Entonces ya la vida cotidiana empieza a verse privada de un montón de situaciones normales. ¿Y qué influye? ¿Influye el estrés? Sí, eso es una constante. En realidad hay que ver también cómo le afecta el estrés a cada persona. Pero esta sensación de sobrecarga, a veces generada por el trabajo, por preocupaciones laborales, por cuestiones familiares, por la misma incidencia de la tecnología y estar todo el tiempo conectados al teléfono, internet, todo eso va generando muchas veces una sobrecarga que va generando que la ansiedad vaya cada vez en aumento y estas sensaciones de preocupación y de estar todo el tiempo anticipándose sean cada vez más frecuentes. Entonces todo esto pueden ser los antecedentes. ¿Y cómo se trata? ¿Cómo se trata? También entre los antecedentes hay cuestiones internas que tienen que ver con una sensación de vulnerabilidad, con sensaciones o sentimientos de falta de control frente a determinadas situaciones, entonces es como que se va armando todo el convito. Y esto como, bueno, con la ayuda de un profesional, pero ¿cómo se trata? ¿Qué tratamientos hay indicados? Bueno, la psicoterapia es el tratamiento para esto, donde se va a ir ayudando a la persona a tener mayor manejo de estas situaciones, mayor control. ¿Esto qué significa? ¿Que la psicoterapia va a disminuir la ansiedad o la va a erradicar de la vida de la persona? No, eso es imposible, porque la ansiedad es algo normal y es algo bueno que esté. Pero lo que contribuye a la psicoterapia es hacer que el sujeto pueda empezar a manejar estas situaciones, que ya no se desborden, que si la ansiedad está, no llegue a un pico, que no sea totalmente, o sea, que no sea todo el tiempo. Y también a reconstruir esta imagen interna de la persona donde no va a estar esta sensación de fragilidad, de vulnerabilidad, de que algo me puede pasar o de que las cosas no las puedo manejar. Perfecto, bueno Cecilia, muchísimas gracias, quedó clarísimo y seguramente te vamos a seguir consultando por otros temas a lo largo de los programas que siguen. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.